Muy buenas, hoy vamos a ir con un pastel espectacular. Esta receta es italiana y era muy popular entre los pobres, que podían permitirse estos ingredientes. Mirad qué aspecto, ¿eh? Espectacular, súper rico, os va a encantar. Vamos a empezar añadiendo los 200 gramos de pasas a un platito y les vamos a añadir 125 mililitros de ron tostado. Una vez hecho, las vamos a dejar aquí reposar 30 minutos. Seguido vamos a cortar en trocitos 350 gramos de pan duro. Una vez hemos cortado ya el pan en trocitos, ¿veis? Los añadimos a un bol amplio y los reservamos. Ahora añadimos un litro de leche a una olla y la vamos a llevar al fuego a hervir. Una vez nos rompa a hervir la leche, la retiramos del fuego y le añadimos 200 gramos de azúcar y 100 gramos de mantequilla. Y lo vamos a remover todo así un poquito hasta que veamos que la mantequilla se ha disuelto. Ahora lo que vamos a hacer es, con un cacito, vamos a ir echándole la leche a los trocitos de pan. Una vez añadida toda la leche, vamos a dejarlo aquí hasta que el pan absorba la leche completamente. Esto os llevará 30 minutos aproximadamente. Cuando el pan haya absorbido completamente la leche, añadimos 5 huevos a un cuenco y los vamos a batir ligeramente. Una vez hemos batido ligeramente los huevos, los añadimos a nuestro pan y le añadimos también las pasas escurridas. Con un coladorcito escurrir las pasas y se las añadís. También le vamos a añadir la ralladura de un limón. Una vez hecho, lo mezclamos todo bien, que nos quede todo bien mezclado. Os ayudáis con una cuchara, lo que tengáis en casa, que os sea más fácil. Y una vez lo tenemos ya todo bien mezclado, engrasamos un moldecito de estos redondos de 25 centímetros de diámetro, le añadimos así un poquito de mantequilla y por encima, como veis, le añadimos un poquito de pan rallado. Seguido añadimos la mezcla del pan, las pasas y el huevo, le añadimos así al molde, aprovechamos bien todo lo que queda, lo extendemos bien para que quede todo perfectamente y lo vamos a llevar a nuestro horno precalentado a 180 grados. Una vez lo tenemos tostadito por la parte superior, esto nos llevará de 30 minutos a 40 minutos dependiendo del horno, lo dejamos aquí que se enfríe un poquitín para poder desmoldarlo. Bien, y cuando se haya enfriado lo suficiente para desmoldarlo, ya lo tenéis listo para comer. Podéis comerlo calentito, un poquito templado, como prefiráis. Dejadme un like, compartirlo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.